No recuerdo mucho sobre esa experiencia espantosa, pero puedo decir con toda honestidad que lo que sucedió fue real. Fue el verano de 2011. Mi mamá pensó que sería una excelente idea visitar a mi abuelo en un parque de casas rodantes donde solía quedarse durante el verano. No es que no me gustara estar al aire libre, me encantaba estar afuera y siempre visitaba a mi abuelo, pero no había muchos niños de mi edad por allí. Sin embargo, ese año fue diferente. Cuando llegué al parque de casas rodantes, vi a un amigo mío al que conocía desde el jardín de infancia. Pasamos un rato juntos presentándonos a nuestros abuelos. Mi abuelo era un hombre amante de la naturaleza y conocía los bosques circundantes como la palma de su mano, incluyendo las montañas detrás de ellos. Durante mi tiempo allí, mi abuelo, mi amigo y yo acampábamos en el bosque cada vez que nos apetecía. Pero el 10 de junio fue cuando todo comenzó. Era temprano en la noche y decidí dar un pequeño paseo. La brisa veraniega era increíble y el sonido del río y los animales era tan sereno. Veía ardillas y chipmunks e incluso podía escuchar a los lobos aullando a lo lejos. Me senté en un tronco para descansar, notando la montaña cerca del parque de casas rodantes. Siempre preguntaba si la montaña tenía un nombre, y todos parecían llamarla Monte Howl. Había escuchado muchos aullidos provenientes de esa montaña, asumiendo que lobos o coyotes vivían allí, lo que explicaba su nombre. Pero esa tarde, escuché un aullido proveniente de la montaña, que sonaba más fuerte que el aullido típico, como si viniera de algo mucho más grande que un lobo. Decidí regresar al remolque ya que se estaba haciendo tarde. Lo que no sabía era que esa noche sería la más aterradora de mi vida. Más tarde, en la noche, estaba durmiendo tranquilamente con el sonido de la naturaleza cuando todo se volvió silencioso, incluido el viento. Mi abuelo me había enseñado mucho sobre la naturaleza y siempre me decía que si la naturaleza se callaba, había un depredador cerca. Comencé a escuchar hojas y ramas rompiéndose. Decidí asomarme desde mi ventana y fue entonces cuando lo vi. Una criatura grande con pelaje negro. Al principio pensé que era un oso negro hasta que se puso de pie en dos patas. Pude ver que era demasiado delgado para ser un oso. De hecho, la criatura parecía más parecida a un lobo, pero fácilmente más alta que un lobo promedio. Aulló, y el aullido era el mismo que había escuchado esa tarde. Olfateó el aire como si estuviera cazando algo y luego giró la cabeza mirando directamente hacia nuestro remolque, mirándome a mí. Me quedé paralizado en el lugar. Esta criatura, mitad lobo y mitad humana, estaba cazando, y ahora sus ojos estaban puestos en mí. Reaccioné rápidamente, agachándome bajo la ventana y escondiéndome bajo una manta. Los pasos se hicieron más fuertes y cercanos hasta que se detuvieron. Esperé un rato antes de cometer el mayor error que podría haber cometido. Miré por la ventana nuevamente. Allí estaba, esa enorme criatura, parecida a un lobo pero humanoide, con garras y dientes afilados. Mis ojos se abrieron de par en par. El miedo me envolvió hasta el punto en que ni siquiera podía respirar. Giró la cabeza hacia la derecha y se fue. Pensé que tal vez perdió interés en mí, pero luego escuché un ruido vibrante. Era el sonido de la puerta del remolque, y esa criatura estaba tratando de abrirla. ¿Cómo sabía lo que era una puerta? Finalmente, pude correr fuera de mi cama y evitar que la puerta se abriera, pero, siendo solo un niño de 8 años, obviamente no fue suficiente. De repente, el sonido de un disparo sacudió todo el remolque. Hubo un aullido y la criatura huyó. Cuando ya no escuché los pasos, abrí la puerta y vi a uno de mis vecinos, John. ¿Estás bien, chico?, preguntó, pero la única respuesta que pude articular fue, ¿qué era eso? Afortunadamente respondió, la razón por la que lo llamamos Monte Howl, que significa montaña aullido en inglés. El resto de ese verano, me quedé con mi amigo, mi abuelo, o dentro del remolque.
Nunca volví a hacer senderismo en esos bosques, y estoy agradecido de que John detuviera a esa criatura. De lo contrario, no creo que estaría aquí escribiendo esta historia. Hace unos 4 años, en una noche de junio, viví algo que nunca olvidaré. Para contextualizar, vivo en una granja en la región montañosa de Carolina del Norte. A pesar de tener algunos patos, pollos y gansos, mi trabajo principal es como arquitecto paisajista. Tengo una buena casa con garaje, puerta principal, deck y porche. Junto a mi habitación, tengo mi sala de hobby donde construyo cosas y disfruto observando a los gansos persiguiendo a las ardillas. En esa noche en particular, después de leer un libro llamado Persiguiendo al demonio, que trata sobre la historia de los aviones y cómo un grupo de pilotos rompió la barrera del sonido, mis ojos se pusieron llorosos de tanto leer. Miré hacia abajo y noté que mi gato Leo, cuyo nombre completo es Leonardo DiCaprio, no salía de mi habitación, a pesar de que la puerta estaba abierta. Normalmente, cuando cierro la puerta en la habitación donde él está, comienza a golpearla para salir. Pero esta vez se quedó tumbado en mi sillón, lo cual encontré extraño. Después de aproximadamente media hora, decidí ir a dormir, ya que eran las 10:30 de la noche. Al acostarme, le pedí a mi Alexa que reprodujera mi lista de reproducción de canciones suaves de piano, que supuestamente ayuda a disminuir los pensamientos y facilita un mejor sueño. Sin embargo, a pesar de la música relajante, no podía conciliar el sueño. Sentía como si mi mente me estuviera advirtiendo de peligro, como si algo malo estuviera a punto de suceder si me quedaba dormido. Cada vez que apartaba la mirada de la ventana, sentía una sensación de picazón y ardor en la espalda, como si alguien me estuviera mirando intensamente. También escuché algo caminando en el techo, raspando contra el metal o la roca. Intenté convencerme de que solo era una ardilla, pero luego el ruido se movió, y me quedé quieto porque ahora estaba justo al lado de mi ventana. De repente, escuché algo que me hizo querer gritar de miedo. «¡Toc! ¡Toc! ¡Toc! ¡Te veo!». Tenía una voz cantarina, grave y con un eco espeluznante. Algo acababa de hablar conmigo. Eran las 11:37 de la noche, y podía ver la sombra de algo que se movía desde mi techo. Una mezcla de horror y curiosidad se apoderó de mí, y tomé la peor decisión posible. Miré. Lo que vi todavía me desconcierta. Esta criatura era extremadamente delgada, con huesos y pulmones visibles, completamente negra. Su rostro se asemejaba al de un cadáver, sin nariz, pero con dientes aterradores, numerosos y afilados. Lo más extraño eran sus ojos, de un azul eléctrico brillante con un destello rojo cuando giraba la cabeza. Estaba completamente horrorizado, pegado a la vista de esta cosa inexplicable, temiendo moverme para no provocarla. Entonces, sus ojos se encontraron con los míos y comenzó a golpear la ventana. Estaba absolutamente aterrado. Mi gato se despertó y empezó a chillar. De repente la criatura corrió fuera del techo y comenzó a arañar, tratando de encontrar una manera de entrar. Cuando finalmente se fue, cerré y aseguré la puerta de mi habitación. Durante toda la noche, escuché sus intentos de abrir las puertas de mi casa y golpear en varias ventanas. Alrededor de las 2 de la mañana, finalmente se calmó, y asumí, o más bien esperé, que se había ido. Eventualmente, logré dormirme. A la mañana siguiente, después de desayunar, salí y vi los daños. Parte del techo estaba destrozado, las puertas estaban arañadas, y una de las ventanas incluso estaba rota. Incluso durante el día, sentía la sensación de estar siendo observado. Me apresuré a alimentar a mis animales, pero noté que mi gata Mary había desaparecido. Pensé que podría haber ido a dormir al granero, pero mi otro gato, Steph, actuaba de manera extraña. Sus orejas estaban planas y bufó cuando entré al granero, algo inusual, ya que Steph era normalmente muy amigable y nunca agresivo. Sin embargo, tan pronto como vio el tazón de comida para gatos,
Se acercó y se frotó contra mis piernas. Dejé su tazón y lo dejé comer, rezando para que la criatura en el techo no fuera la razón por la que Mary había desaparecido. Desafortunadamente, estaba equivocado. Encontré a Mary más lejos en el campo, destrozada. Fue una visión espantosa. La enterré ese día, esperando que su final hubiera sido rápido y sin dolor. También descubrí que todos mis gansos habían sido asesinados. Su corral estaba destruido, algunos de ellos fueron devorados y otros tenían el cuello roto. Lo que fue especialmente inquietante esa noche fue que no hubo ruido alguno de los animales. Después de limpiar el desastre y lavar la sangre, me sentí aliviado al ver a Steph comiendo algunos restos de los gansos. Leo siempre estaba en alerta, y a veces lo atrapaba mirando por la ventana hacia el bosque detrás del campo. Hace muchos años, cuando tenía 12 años, ocurrió algo aterrador en el pequeño pueblo de montaña en Cebú, Filipinas, donde mi madre creció. Su familia vivía en la pobreza, en una pequeña choza compartida con otros familiares, ya que la falta de recursos limitaba la calidad de vida. En esa noche particular, iluminada por la luz de la luna llena, mi madre despertó a un suave y rítmico jadeo que interrumpía sus sueños. Al abrir los ojos, se quedó completamente quieta, sorprendida por algo que arrastraba sus largas uñas como dagas a lo largo de la pantalla que cubría las improvisadas ventanas. Era una mano de color marrón quemado, con un aspecto sobrenatural. A través de la delgada pantalla, pudo ver un rostro detallado, casi negro, con ojos inyectados en sangre que parecían brillar a la luz de la luna. Dientes amarillos y sucios se revelaron, y un cabello negro y enredado que nunca había conocido, el peine completaba la figura. La respiración se volvía más ronca a medida que la mano continuaba estirándose hacia algo. Aterrorizada y confundida, mi madre observó cómo el brazo de la criatura se extendía de manera inhumana, como si fuera estirado como plastilina, avanzando hacia los recién nacidos en la habitación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era una aswang, una criatura conocida en la mitología filipina como una bruja que había vendido su alma a cambio de una vida eterna y habilidades inhumanas. La criatura, según la leyenda, se alimenta principalmente de fetos e infantes para mantener sus poderes demoníacos. Aunque generalmente se le representa con alas parecidas a las de un murciélago y dividida por la mitad en la sección media, esta no parecía tener alas en ese momento. Afortunadamente, la criatura no pudo alcanzar a mis tíos, ya que estaban más alejados de la ventana, protegidos por mis bisabuelos. La criatura, frustrada, retiró su mano y brazo, retrocedió, y finalmente se alejó con grandes alas, desapareciendo tan rápidamente como llegó. A la mañana siguiente, mi madre compartió su experiencia, pero mi bisabuela advirtió que no debía mentir sobre esas cosas. Sin embargo, el rasguño en la frente de mi tío, que tenía una larga cicatriz desde esa noche, sirvió como prueba de la verdad detrás de la historia. Esa misma noche, la choza fue bendecida, y todas las ventanas fueron cubiertas con hilos de ajo para protegerlos. Décadas después, cuando yo era un niño de 9 años en Estados Unidos, comencé a tener pesadillas con una criatura que nunca antes había visto. Una figura mitad humana con cabello enredado y garras que me arañaban mientras dormía. Esta pesadilla se convirtió en mi presagio de desgracias en mi vida. Aunque nunca mencioné estas pesadillas a nadie hasta los 18 años, cuando casualmente las compartí con mi madre, la reacción de mi madre fue de shock e horror al escuchar mi descripción de la criatura. Fue entonces cuando ella me hizo una pregunta crucial. ¿Tenía alas la criatura? Una característica que había olvidado mencionar. Fue en ese momento que supe que ella sabía algo al respecto, y esa noche, toda la verdad salió a la luz. A pesar de que siempre he tenido la capacidad de ver cosas, el miedo de saber que mis pesadillas eran más reales de lo que pensaba fue suficiente para evitar que visitara el pueblo de montaña de mi madre.